llegaba a un problema de tipo cardiovascular, que ya el paciente no era lo mismo, ¿no? Entonces, también habíamos visto la, la, la posibilidad de que ustedes cuando están atendiendo pacientes van a tener siempre pacientes con hipertensión arterial, entonces es poco probable que se vayan a librar de ver pacientes de hipertensión, ¿no? Por lo que no debe ser definida la hipertensión, por eso es un tema que nosotros lo estamos haciendo más temprano que otras veces, pero es debido a tiempo. Entonces aquí lo que tenemos que ver es eso, siempre la posibilidad de manejar la hipertensión arterial. Van a ser muchos, o sea, van a tener ustedes siempre un campo donde atender. No es imposible que ustedes, por más que sean ginecólogos, sean pediatras, ustedes no dejen de ver pacientes con hipertensión arterial. Entonces habíamos definido cuáles eran las cifras, habíamos dicho, ¿se acuerdan que decíamos que siempre 140-90, después consideró ya la cifra 130-80, actualmente son las últimas guías que tenemos, esta no es 2017, esta es la última guía que está en curso actualmente. O sea, la cifra, el punto de corte, habíamos hecho 130-80, ¿ya? La presión óptima era 120-80, de 120 a 130-80 ya era una presión normal alta, se llamaba, ahorita la vamos a ver la clasificación, y arriba de 130 ya era hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en la nueva guía de 2017 al 2012? Esto, 130, antes era 140 el límite, ahora de 2017 en adelante ya es 130. Entonces, el paciente que tiene más de 130 de presión arterial sistólica ya es un paciente que es hipertenso, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien claro, ya le decíamos, no me canso de repetirlo, el punto de corte es ese, ¿ya? 130, más de 131, 131, 132 con los digitales que le toman con décima, ya es hipertensión arterial. Entonces eso es clave, muchachos, que lo tengamos así, ¿ya? Bien claro el diagnóstico, por qué, cuándo, cuál es el número, ¿ya? Decíamos que fíjense las 4 enfermedades que da más grave, que son el ictus, el ACV, el infarto, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Son 4 enfermedades que no tienen vuelta atrás y que son enfermedades sumamente críticas, sumamente fregadas en cuanto a la evolución. Son enfermedades caras, son enfermedades que el paciente no puede volver, el que está en diálisis ya no trabaja igual que los otros, y es así que va alterando toda la vida del paciente y encareciendo todos los costos de un hospital, ¿no? Es un paciente que está hipertenso, que ustedes no controlan, va a llegar a tener insuficiencia cardíaca. Y cuando ya tiene insuficiencia cardíaca, ya no hay vuelta atrás. Ese paciente no va a volver atrás. Un paciente que tiene presión arterial alta, un hipertenso, y ustedes no lo controlan, va a llegar a ser insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal, el paciente va a ir a diálisis y ya no tiene tampoco control, ¿no? Entonces, es clave que tengamos eso. O un paciente que es hipertenso, hizo una embolia, un derrame, un ACV, ese paciente ya no va a volver a ser el mismo. Entonces, por eso es que es clave que nosotros tengamos un control estricto de la hipertensión arterial, o sea, que la controlemos para evitar eso. Habíamos dicho los números, habíamos dicho cómo tomábamos la presión arterial, ¿no? La presión más alta, tomada en los diabéticos, en los pacientes adultos, sentarlo a los pacientes, habíamos cuál era el resultado de la fisiopatología. La presión arterial era una ecuación donde el resultado del gasto cardíaco por resistencia periférica. Y hablamos de las nuevas guías, fíjense, la guía de la séptima guía y la última guía que es 2017. Y los números eran eso, fíjense, 120-80 la presión, eso no cambió la presión óptima normal, es lo ideal del paciente, ¿ya? Arriba de 130 ya cambió, fíjense, cuando tenía el paciente de 120 y 130, en las guías anteriores se llamaba prehipertensión. Ahorita se llama presión arterial elevada, esta es la última guía. El paciente que tiene 125 de presión sistólica, ¿a qué corresponde? A una presión arterial elevada, no se llama ya prehipertensión, directamente presión arterial elevada. Y cuando tiene más de 130, ya es hipertensión, ¿ya? Tiene más de 130, una hipertensión, tiene más de 140, también una hipertensión, tiene más de 160, una hipertensión, pero aquí es donde entran los grados, que eso también lo habíamos definido como eran los grados para hipertensión, que eso es importante. Yo no voy a hablar mucho de los números, no me interesa porque ustedes son médicos estudiantes y van a ser médicos generales la mayoría al salir y después van a hacer su especialidad. Entonces nosotros tenemos que obtener el punto de corte, que es 130. Si el paciente tiene más de 130, ese paciente ya es hipertenso. Y si el paciente tiene arriba de 120, ya no es normal. Ese paciente tiene una presión arterial elevada, por ejemplo, en 125, que muchos de ustedes por ahí tenemos. Entonces, ¿cuál es la presión normal o ideal? 120-80. Pero fíjense lo que habíamos hablado también, ustedes podrán decirme, yo tengo mi presión en 90-60, ¿no es normal? Claro que es normal.
No es la ideal, es óptima, pero está menos de 120 y está menos de 80. Usted tiene 110, 70, es normal, está en estos parámetros. Tienen 120, 80, es normal. Pero ya más de 120, fíjense, ya corresponde a una presión arterial elevada. No hablamos de hipertensión ni de prehipertensión, pero una presión arterial elevada. En cambio, cuando ya tiene más de 130, ya es hipertensión. Grado 1, tiene más de 140, grado 2, tiene más de 160, grado 3. Fíjense los grados. Entonces, 120 normal. De 120 a 130, presión arterial elevada. De 130 a 140, hipertensión estadio 1. De 140 a 160, hipertensión arterial estadio 2. Y de 160 adelante, hipertensión estadio 3. Eso cuando hablamos de la sistólica. Y la diastólica, el punto de corte que ponemos, o la mínima, es la 80. ¿Ya? El paciente debe tener 80 o menos para que sea normal. Si el paciente tiene 80, por ejemplo, 110, 80, 120, 80, está normal. Pero el que no tiene más de 80, el que no tiene 81, 85 de mínima, ya es una hipertensión. Si tiene más de 90 es grado 2. Si tiene más de 100 es grado 3. Entonces, y habíamos hablado también dentro de la clasificación del nombre y apellido de la hipertensión. Decíamos que la hipertensión puede ser primero primaria o secundaria, puede ser idiopática, que es la primaria o criptogenética se llama, quiere decir que no se conocen las causas, son muchas causas, que en la mayoría de los casos el 90%. Y secundaria cuando la presión es consecuencia de una causa conocida, por ejemplo, un paciente que toma corticoides, un paciente que tiene un problema de tiroides, un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal o un trastorno una enfermedad de las glándulas suprarrenales, eso tienen presión alta, pero esos pacientes, su presión alta es consecuencia de una enfermedad, por eso se llama hipertensión arterial secundaria, es secundaria a una enfermedad. Entonces, este paciente, si por ejemplo tiene un trastorno suprarrenal, le operamos, le mejoramos el tumor suprarrenal y ese paciente normaliza, eso se cura. En cambio, la gran mayoría, que son las idiopáticas, las primarias, vamos a ver que no tienen causa, ¿no? Entonces decíamos, le poníamos el nombre, hipertensión arterial primera. ¿Cuándo decimos hipertensión? Si tiene más de esto, más de 130 y más de 80. Entonces podemos poner la hipertensión. ¿Qué más poníamos si era primaria o secundaria? ¿Qué más le poníamos? El estadio en este caso. Estadio 1, ¿por qué? Porque tiene 135 de sistólica. Estadio 2, ¿por qué? Porque tiene 150 de sistólica. Estadio 3, porque tiene más de 160. Entonces íbamos poniéndole datos a ese paciente. Decíamos, este paciente presenta una hipertensión arterial sistémica primaria, porque no tenemos la causa, la gran mayoría. Después poníamos cuál de las cifras se subía, la sistólica o la diastólica, la alta o la baja. O subían las dos. Decíamos, si subía solamente la sistólica, por ejemplo, 140 es alta, pero la de abajo quedaba en 80, se llamaba hipertensión arterial sistólica aislada, porque subió solamente la sistólica. Al revés, teníamos un paciente que tenía 120 de presión sistólica, pero la diastólica, estaba bien la sistólica 120, pero la diastólica estaba en 85, 90. 120, 90, esa es una hipertensión arterial diastólica aislada. ¿Cuál de las dos se subía? Y algunas veces suben las dos, por ejemplo, en este caso 140, 90 o 160, 100, se subieron las dos, entonces decíamos una hipertensión sistodiastólica, ¿no? Entonces teníamos varios datos, ya no basta con decir tiene una hipertensión arterial. Y la otra cosa más importante, es hablábamos de la clasificación clínica, ¿no? Habíamos dicho que la clasificación clínica era importante, fíjense aquí, repetimos otra vez, la causa de hipertensión, la primaria el 90%, o sea, el 90% de los casos y más todavía, ustedes van a no encontrar una causa de hipertensión, ¿ya? No va a tener una causa, son muchas cosas. O sea, me dirán ustedes, es porque el paciente es obeso, lo hacen bajar de peso y sigue hipertenso. Es porque fuma, deja de fumar y sigue hipertenso, pero lógicamente va a haber una mejoría. Por eso le decía, pero se llama primaria porque no hay una causa única, ¿ya? Son varias causas. Y la secundaria cuando tenemos una causa. ¿Cuál es la secundaria que hablábamos? Consecuencia de un problema de la tiroides, le tratamos la tiroides y mejora. Consecuencia que le damos medicamento para el asma, le sacamos los medicamentos del asma y mejora. Consecuencia que el paciente tiene un tumor suprarrenal, le recuperamos el tumor suprarrenal y mejora. Consecuencia que tiene un problema en los riñones, los glomerulonefritis, le tratamos la glomerulonefritis y mejora el paciente. O sea, se puede curar. La secundaria. En cambio, la primaria no, porque no sabemos cuál es la causa. ¿Ya? Entonces siempre decíamos también, habíamos repetido que el paciente hipertenso tenga que evaluar cómo está el paciente, qué factores de riesgo tiene y si tiene lesiones en órganos diana, se llaman órganos diana, órganos blancos, eso le da mucho valor, en los libros van a ver ustedes. O sea, vamos a ver si la hipertensión ha producido daño en el corazón, cuál es el órgano diana que es el corazón o varios órganos, por ejemplo, en este caso. En el corazón, ¿cuál sería el problema? Que se engrose, que tenga una hipertrofia. La hipertrofia ventricular izquierda es un daño de la hipertensión en el corazón. A nivel de la retina, el paciente tiene un trastorno en el fondo de ojo, le hacemos un estudio, tiene una retinopatía y vemos que tiene trastorno de la presión dentro del ojo.
a nivel del riñón, el paciente tiene un daño renal a consecuencia de la presión. Entonces, así se llaman órganos dianos, son los órganos que el corazón daña, que la hipertensión arterial daña, y ese daño es consecuencia de esa subida de presión. Lo tenemos que ver siempre que veamos a un paciente, veamos primero cómo ve, está bien la vista, está bien, vemos el corazón, hacemos un electro, una radiografía, no tiene engrosamiento, no tiene daño de órgano diano, ¿ya? Entonces buscamos siempre eso. Entonces fíjense, acá tenemos tan chica la letra, pero siempre las categorías, fíjense cuál es el tratamiento que se recomienda, por lo normal 120-80, y acá siempre evaluamos los factores de riesgo, ver los que hablamos siempre los factores de riesgo coronarios, ¿ya? Y siempre cuando hablamos de presión arterial normal, entonces vamos a ver algunas cosas que son importantes, que son de las nuevas guías, ¿ya? Esta manera de enfocarlo hemos tenido diferente con ustedes el año pasado, todavía no lo dábamos así el tema, dábamos directamente temas concretos, dábamos de hipertensión, cuál es el tratamiento, cuál elegíamos. Ahora estamos enfocándolo de acuerdo a las nuevas guías porque son importantes, ¿ya? En la tensión arterial normal, que es el paciente que tiene 120-80 y que tiene 20 años, 30 años, evaluar en forma periódica según la edad y el riesgo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente es gordo, es obeso, los factores de riesgo que decimos cuáles, mayor de 40 años y el hombre, después la menopausia y la mujer. Si el paciente es obeso, si el paciente fuma, si el paciente es sedentario, si el paciente es muy estresado, si el paciente tiene colesterol y triglicéridos altos, tiene herencia de problemas cardíacos, eso se llama riesgo individual. Entonces vamos a ver en este paciente qué hacemos. Si el paciente tiene presión normal, decimos, ¿tiene normal ese va? No, tenemos que decirle que tiene presión normal, pero con los años tiene una tendencia a que la presión se pueda hacer patológica, pueda subir y se hace una hipertensión arterial. Es así que cuando ustedes ven a la mayoría de los pacientes arriba de los 50 años tienen hipertensión arterial de un grado, la gran mayoría. Otros no. Entonces, ¿cuál es nuestra medida ante un paciente que tiene 120-80 que va a ir a consultar con usted a la emergencia y le toman a usted la presión 120-80? Lo que tenemos que hacer es reforzar el estilo de vida saludable de estos pacientes. Los factores de riesgo cardiovascular, que está aquí la RCB. ¿Qué es lo que hacemos? El paciente gordo tiene que bajar de peso, no coma mucha sal en la dieta, tiene que bajar de peso, vuelva a su peso normal o el peso que usted tiene, el peso ideal para usted. Tiene que hacer actividad física regular, por lo menos 20 minutos, 30 minutos, deje de fumar, o sea, todos los factores saludables. ¿Para qué? Porque este paciente en 120-80 está normal. Tenemos que reforzar eso para que ese paciente no llegue a una hipertensión arterial, ¿ya? Cuando ya tenemos una tensión arterial elevada, decíamos cuál es la tensión arterial o presión arterial elevada. Fíjense, no estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de presión arterial elevada, es cuando ya tiene más de 120 y tiene entre 120 y 130, porque más de 130 ya era hipertensión arterial. Aquí estamos hablando de presión arterial elevada, es el paciente que está arriba de 120, pero menos de 130, ¿ya? Y lógicamente menos de 80 diastólica. Entonces, digo, presión normal 120-80, menos de 120-80. Paciente que tiene arriba de 120, pero tiene menos de 130, ya le llamamos presión arterial elevada. ¿Qué hacemos con este paciente? Lo recomendamos ya cuando lo tiene más arriba de 120, le decía que antes no hacíamos esto. Antes nosotros le tratábamos cuando tenía más de 140, es normal, 130, 140 es normal, ahora no. Ya es con este paciente con 125, con 126, con 125, 130 de presión arterial sistólica, ya le decimos, usted no tiene presión arterial alta, pero tiene una presión arterial elevada, no es normal. Lo normal decíamos que era menos de 120-80. Entonces en este paciente recomendamos medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué quiere decir? La comida, ¿no? La comida, ¿qué es lo importante que ha demostrado? Ahorita vamos a ver unas tablas, la sal. En la paciente con presión alta lo que más ha demostrado que hace mal es la sal. No lo freguen tanto con las carnes, con las otras cosas, ¿ya? La sal, en la sal, mientras más sal come el paciente, más hipertenso va a ser. Y la sal tiene una relación directa con la hipertensión arterial. Entonces, una de las cosas que siempre le vamos a prohibir al paciente hipertenso es que no use sal. Ya le decía, ahorita tenemos posibilidades, si ustedes, el paciente, hay muchas opciones. Ahora, si el paciente, por ejemplo, es de buen comer, le gusta comer y la sal, que la sal lógicamente quita mucho el sabor. Hay una sal que es una sal sin sodio que lo venden en el supermercado, que esa no tiene sodio, es una sal potásica, pero tengan cuidado que son las sales de mar. Tengan mucho cuidado porque esa sal no se puede usar en los pacientes que son renales crónicos porque acumula el potasio, ¿ya? Pero la sal sin sodio, la sal común, la que conocemos nosotros, se prohíbe al paciente. ¿Cuánto? Lo menos posible. Mejor prohíbansela. Y si el paciente no tiene un daño renal, el paciente solamente tiene presión arterial, mire, pero para no usar, así como le prohibimos el azúcar, use edulcorante, no use esta sal normal, pero use sal, la sal sin sodio. Eso se vende en los supermercados de la sal marina o sal potásica, ¿ya? Y este paciente que ya tiene, decíamos, más de 120, pero no es hipertenso, tiene presión arterial elevada, porque tiene entre 120 y 130. Decíamos que era hipertenso cuando ya tenía más de 130.
Yo sé, muchachos, que estos números son feos a veces, pero nosotros tenemos que mantener el punto de corte. Le dice 130, más de 130 es hipertensión arterial. Y más de 80 de la mínima es hipertensión arterial. Pero hay un paciente gris que es este de acá. Este es normal menos de 120. Y el paciente que está entre 120 y 130, ese es el paciente gris. Este es el paciente que estamos hablando. Ese paciente se llama presión arterial elevada. No es hipertensión, pero es una presión arterial elevada, ¿ya? Entonces ya no entra en el rango de hipertensión. En este paciente entonces le hacemos un plan ya, porque ese paciente ya no es normal. Lo normal era menos de 120, 80, este tiene más de 120. Entonces decimos al paciente, haga actividad física, disminuya de peso, camine, deje de fumar. Y en cuanto a la medida higiénico-dietética, le decía la dieta, la sal, lo menos sal posible, mejor si es nada. Y si tiene que comer sal, que sea sal potásica, si no tiene problemas renales. Y a nivel higiénico ya le hablábamos que coma, que haga actividad física regular. Lo regular, ya le decía, son por lo menos hacer 30 minutos diarios, entre 20 y 30 minutos, 4 o 5 días a la semana, y así intermitentemente. El ejercicio lo vamos a ver después en algunas patologías en especial. La actividad física regular o recomendada es el ejercicio aeróbico, lo que es trotar, caminar, andar en bicicleta, no hacer pesas, ¿no? Eso es por una cuestión física, sí está bien, estética. Pero el mejor ejercicio para el corazón, para la circulación, es el ejercicio aeróbico. Entonces, caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar, por lo menos 20, 30 metros, decía 4 a 5 veces a la semana. Si puede hacer 5 veces, mejor. Lo que recomienda la OMS son 150 minutos por semana, ¿ya? O sea, 150 minutos, si damos la cuenta, son 30 minutos durante 5 días, son 150. De lunes a viernes, qué sé yo, descansa 2 días a la semana. Importante esto, decir 150 minutos a la semana, pero dividido entre 4 o 5 días. No pueden ustedes hacer, por ejemplo, ir a jugar los 150 minutos un sábado y hacer deporte todo el día y ya está cumplido. No, tiene que ser regular el ejercicio, tiene que haber un acondicionamiento para que sea efectivo, ¿ya? Entonces le damos al paciente medida higiénica, quiere decir, haga actividad física 20, 30 minutos, caminar, trotar, depende de qué edad tenga. Si el paciente puede, si es un gordo, no lo vamos a ir a hacer trotar. El paciente que camine, primero que ande en una piscina. Si tiene artrosis de rodilla, no le vamos a hacer que camine porque le va a molestar. Entonces vaya a la piscina, ahí donde el peso todo lleve el agua, es lo más cómodo para él. O hacer otro tipo de actividad física, ¿no? Pero siempre el ejercicio es clave, el ejercicio aeróbico. En lo dietético solamente la sal. Aquí no lo satiricen a los pacientes con las carnes, que no puede comer carne, que no puede comer. No, la sal, las otras cosas, por ejemplo, el azúcar, la soda, las bebidas endulzadas, claro que son malas. Pero eso no es por la hipertensión en sí, sino porque lo va a hacer aumentar de peso, y al aumentar de peso el paciente va a aumentar la presión. Y siempre reevaluar los otros factores de riesgo que hablábamos. El paciente fuma, dejar de fumar, es diabético, controlar su azúcar, tiene colesterol, bajar el colesterol. Todos los factores de riesgo que habíamos dicho antes. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo va apareciendo ya la hipertensión. Fíjense aquí, van apareciendo ya en el grado de hipertensión 1, ya al paciente probablemente le vamos a dar un tipo de tratamiento. La hipertensión estadio 1, decíamos que era arriba de 130, pero menos de 140. Y la mínima entre 80 y 90. Esa es una hipertensión estadio 1. Entonces, cuando clasificamos, decimos hipertensión arterial sistodiastólica, idiopática, estadio 1. ¿Por qué digo estadio 1? Ya yo me imagino, ya yo sé que si me dicen estadio 1, el paciente tiene arriba de 130 de sistólica y menos de 140. O sea, entre 130 y 140. Y la diastólica está entre 80 y 90. Y de estas dos, la habíamos dicho también al comienzo, volvemos a repetirlo. ¿Cuál es la que le damos más valor? La que está más alta. Por ejemplo, si este paciente tiene 125, pero tiene diastólico 85, este es una hipertensión arterial estadio 1. ¿Por qué? Porque tomamos el valor más alto. ¿Cuál es el que está más alto? Si aquí el paciente diera 150, es un estadio 2. ¿Ya? Tomamos el valor más alto siempre. Entonces, la estadio 1 es cuando el paciente, decíamos, volvemos a repetir, 120, 80, lo óptimo, lo normal. Luego el paciente tenía arriba de 120, pero menos de 130 sistólica. Y siempre la diastólica menos de 80, 120 y 130 era una hipertensión, era una presión arterial elevada, no era hipertensión. Cuando ya decíamos el punto de corte, aquí entra 130. Cuando el paciente tiene más de 130, ya es hipertensión. Eso ya no es presión arterial elevada, es una hipertensión. Y tenemos el grado 1. ¿Cuál es el grado 1? Cuando tiene entre 130 y 140. Y la mínima entre 80 y 90. Entonces, cualquier paciente, por ejemplo, tomaron un paciente que tiene 135, pero la de abajo está en 80, no importa, tiene 135, es una hipertensión estadio 1. Al revés, el paciente tiene 120, está normal la de arriba, pero la de abajo está en 85, es una hipertensión estadio 1. ¿Por qué? Porque estamos tomando el valor más alto, lo normal es 80, tiene 85 en estadio 1. ¿Ya? Entonces, en estos casos, la hipertensión estadio 1, ¿qué es lo que hacemos normalmente?
debemos al paciente, vamos estabilizándolo, lo que es lo mismo que hablamos, plan higiénico dietético, y el paciente probablemente requiere un tratamiento farmacológico y aquí damos medicamentos. En la anterior, ¿se acuerdan que hacíamos dieta, actividad física y controles cada 6 meses? Acá ya al paciente le damos un tratamiento farmacológico porque ya la hipertensión con esta cifra ya va a haber daño en un órgano diano, va a haber un daño en el riñón, en el cerebro, en los vasos, en el corazón. Entonces ya damos tratamiento médico. Y aparte, lo que hablábamos, nada de sal, no hay hipertenso que no se le diga que no coma con sal, ni una causa de enfermedad de hipertensión. En realidad de medicina siempre hay una excepción. ¿Cuál es el hipertenso que generalmente la sal no le afecta? Al único que no le afecta es la hipertensión del embarazo. ¿Ya? El paciente que tiene hipertensión con el embarazo tiene una preeclampsia. Ese paciente la sal ahí se ha visto que no tiene un efecto. Es la única enfermedad donde podemos decirle coma normal. ¿Por qué? Porque la sal ahí en ese caso en especial no tiene un efecto. ¿Ya? Pero después siempre nada de sal, poca sal. La sal y el azúcar, eso, bueno, no es mi tema. Pero ya como ustedes, como personal de salud, como médico y para ustedes mismos, no, sin la sal y el azúcar son suplementos nutritivos que nosotros nunca debimos de usar. ¿No? Nuestros antepasados no usaban eso. Ellos cazaban y pescaban, no había azúcar preparada, no había sal que prepararse. Entonces la sal y el azúcar son vicios que tenemos. Entonces la pregunta es la siguiente, o la respuesta que le damos directamente, que es lo que hasta ahora se maneja. La sal no sirve para nada, no sirve. Si pueden comer sin sal ustedes, sus hijos pueden darle, no le den, la sal es dañina. Eso está demostrado. ¿Ya? El azúcar es dañino. Igual. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán a mí si me baja el azúcar. No, los carbohidratos todos se convierten en azúcar. Como un pan se convierte en azúcar. Las proteínas se convierten en azúcar. Comen carne se convierten en azúcar. O sea, es mentira eso que yo necesito azúcar para... No, el azúcar viene de otro lado. Es un vicio que tenemos. Entonces, lo correcto es no usar sal. No debíamos usar sal nunca. Por supuesto que sí. No debíamos usar nadie sal. Y no debemos usar azúcar nunca. El azúcar lo único que sirve es para aumentar de peso, para hacerse diabético, esas cosas, ¿no? Entonces ahí está la medida higiénico-dietética. Entonces ustedes a un amigo, a un pariente, le recomiendan qué tipo de azúcar. No uses azúcar, el azúcar no sirve, nunca. Mientras menos usa un endulzante, el que vos querrás. La sal, mientras menos sal, mejor por una cuestión de salud. Pero yo soy sano, sí, hasta que te enfermes, ¿no? Entonces la sal y el azúcar son vicios. No tiene ninguna indicación. No hay un paciente que digamos, él tiene que tomar harta azúcar o él tiene que tomar harta sal porque se le baja la presión. Mentira. ¿Ya? No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Ya? La sal y el azúcar son vicios que hemos adquirido por nuestra cultura, ¿ya? Lo ideal para un niño, para que nosotros ahorita no podemos cambiar a no tomar sal ni azúcar, ya estamos acostumbrados a eso. Pero ustedes son jóvenes, sus hijos, traten de no darle nunca sal ni azúcar, porque esos son vicios, como les decía, adquiridos que no tienen ningún valor ni no sirven para nada, solamente para enfermedad, ¿ya? Entonces a todos los pacientes, poca sal, todos los pacientes, actividad física, todos los pacientes, control de peso, todo paciente tratar de caminar un poco, dejar los vicios, dejar el cigarro, dejar las bebidas alcohólicas. A todos le decimos. Hipertensión grado 1 sí, ya damos medicamento, un medicamento. Decíamos en la presión arterial elevada, que era entre 120 y 130, solamente dieta y actividad física. En la hipertensión estadio 1 seguimos con dieta y actividad física, pero ya a este paciente le damos un medicamento, ¿no? Luego teníamos la hipertensión arterial estadio 2, que era cuando tenía ya, decíamos, estadio 1, entre 120 y 130. Entre 130 y 140, mejor dicho, ¿no? Y estadio 2 es cuando está arriba de 140, entre 140 y 160 en realidad, ¿ya? Y la mínima está arriba de 90, entre 90 y 100. A este paciente mantenemos lo mismo, recomendación higiénico-dietética, lo que hablábamos, dieta sin sal, no aumente de peso, haga actividad física por lo menos 20, 30 minutos, de acuerdo a las características del paciente, eso ustedes no necesitan ser un médico deportólogo. Díganle al paciente, ustedes lo ven joven, que hace actividad física, ese tipo hay que hacerlo, que trote, que no, que esté caminando, que trote. Un paciente que tiene problemas y no puede trotar, que camine. O usted quiere andar en bicicleta, pero haga actividad física. En este paciente ya usamos habitualmente el estadio 2, ya por la severidad de la hipertensión. Mientras más presión alta tenga el paciente, eso tiene que tenerlo en cuenta, va a tener más daño de órganos diana, órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos diana de la hipertensión? O sea, los órganos blancos de la hipertensión, donde daña la hipertensión. El corazón, que lo engrosa. El cerebro, decíamos que produce embolias, derrames en los vasos del cerebro. El riñón, que lo frega y produce insuficiencia renal. Y algunos otros daños que son específicos, como son en la eclampsia, en la embarazada, ¿no? Pero básicamente son los órganos diana, la vista, el ojo, el riñón, el corazón y el cerebro. No, son los órganos diana. Repetimos, corazón, donde produce hipertrofia y dilatación.
o enfermedad coronaria. Los vasos, en este caso los vasos, la aorta, puede dar un aneurisma de aorta, o los vasos coronarios, que nos puede tapar y dar infarto. El cerebro, que también nos puede dar ictus o embolia. Y el riñón, donde nos da insuficiencia renal, ¿no? Entonces este paciente con estadio 2 ya es el paciente que tiene entre 140 y 160 de presión sistólica y entre 90 y 100 de presión diastólica. Ese paciente ya, aparte de darle las condiciones higiénico-dietéticas, la dieta, usamos ya 2 medicamentos, ¿ya? Y lo vamos reevaluando cada mes hasta que encontramos la dosis cada 3 meses. Entonces resumimos, fíjense acá. ¿Cuál es la idea? Entonces hicimos, estos valores son importantes que ustedes lo manejen así. Hipertensión, la presión arterial normal, menos de 120 y menos de 80. Ya es presión arterial elevada, no hablamos de hipertensión, pero presión arterial elevada, la última clasificación que antes se llamaba prehipertensión, la llamamos presión arterial elevada, cuando tiene arriba de 120, pero menos de 130 de sistólica. Y la diastólica siempre menos de 80. Entonces, si un paciente tiene 125, llamamos presión arterial elevada. No es normal. Normal es menos de 120 y menos de 80. Y ya llamamos hipertensión. Fíjense, hipertensión, estadio 1 cuando tiene arriba de 130. Y estadio 2 cuando tiene arriba de 140. ¿Ya? Dos palabritas en cuanto a algunas cosas, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca es la presión arterial que se presenta, o sea, está enmascarada en los pacientes que acuden a los centros de salud o al consultorio médico y se les sube la presión en ese momento. ¿Ya? Esa es una hipertensión de bata blanca porque se llama por eso, por la bata blanca, por el médico, la enfermera, el paciente. Es normal su presión en el domicilio, pero que va al consultorio se pone nervioso, le toman la presión y tiene 130/80, tiene 140/80. Se llama una hipertensión de bata blanca. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Si lo ven al paciente, el paciente le dice, soy nervioso, díganle, contrólese en la casa. Que se controle en la casa, decíamos que los tensiómetros digitales son igual de buenos, no hagan caso de que son malos. Se toma la presión en la casa del paciente, se hace un mapeo, le hacemos 10 registros, 10 días o 7 días, la semana, mañana y en la noche, y nos manda ese registro y lo miramos. Si en la casa el paciente tiene menos de 120/80, ese paciente es normal. Ahora, si en la casa vemos que el paciente tiene registros elevados muy frecuentes, también decimos que ese paciente es hipertenso. No es que todos algunos pacientes dicen, es que estoy nervioso, mentira. A veces son hipertensos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una cosa práctica, le hacemos control en la casa unos 10 días. Si en esos 10 días el paciente, más del 70%, o sea, más de 7 días estuvo normal ese paciente, quiere decir que menos de 120/80, y se le subió una sola vez, no hay problema. Se le subió 2 veces en los 10 días, no hay problema. Se le subió 3 veces, no hay problema hasta 3. O sea, más del 30%. Si ya se le sube más de 3 veces en los 10 días que le tomamos la presión, ya es un paciente hipertenso, hay que medicarlo, ¿ya? O sea, usamos un porcentaje. Por eso es importante que en la casa la vamos a tomar, porque el paciente se la va a tomar él mismo y va a notarlo. Y nosotros le decimos, es normal que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, ahorita con el frío, con el susto, con la clase, con una preocupación, se nos pueda subir. Claro que es normal. Es normal que después de una comida opípara, de comemos mucho y no nos tomamos unos tragos, también se nos puede subir. Claro que se nos puede subir. Cuando estamos preocupados también es normal que se nos pueda subir. Entonces, pero lo importante nosotros tenemos que ver, como le decía, de vez en cuando sí, pero no puede ser que todos los días se te esté subiendo, ¿no? Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan para la hipertensión de bata blanca o la hipertensión preterada? Fíjense, siempre hay que cuidar a estos pacientes, hacerles controlar, o sea, hacer un diagnóstico claro. Van a ver, nosotros tenemos acá en Trinidad, eso lo usamos y se usa en todo el mundo, el mapa, que se llama el mapa, esto de acá que se llama, esto se llama mapa, se llama monitoreo. ¿Qué significa? Es una abreviación de monitoreo ambulatorio de la presión arterial, mapa, ¿ya? Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Estos pacientes, el mapa se puede hacer con un aparato que le ponemos, le mide el tensiómetro, ya cuando hagan su práctica en terapia intensiva van a ver ahí el tensiómetro digital, se le pone, él solito se va inflando, va con una bolsita que tiene, vamos a ver una foto ahorita, creo que tengo por acá, va tomándole y él va registrando las cifras cada 5 minutos, cada 10 minutos nosotros lo programamos y le va tomando las 24 horas, mientras el paciente está trabajando, mientras está durmiendo, mientras está comiendo, y le sacamos el chip, tiene un chip, se lo pone en la computadora, tiene un programa especial, un software, y ahí nos dice cómo estuvo el paciente durante las 24 horas. Nos dice las 8, tuvo 120/80, 8:15 tuvo 125/80, 8:30 cada 15 minutos tuvo tanto, entonces nos da un parámetro mucho más completo. Y si lo usamos habitualmente cuando en casos que tenemos dudas, pero ya les decía, ustedes tienen que diagnosticar la hipertensión con la clínica, sin aparato, estamos hablando de equipo. El paciente tiene más de 130 y más de 80, es una hipertensión arterial. Entonces, primero definamos, ¿es hipertenso o no es hipertenso el paciente? Y el número que usamos, 130/80.
Segundo lugar, lo que le decía, hay estos pacientes que son pacientes gris que vienen y le dicen, doctor, usted me toma 140, pero yo en mi casa me tomo 120, y no deja la duda. Entonces, en ese paciente indicamos la hipertensión de bata blanca y damos el mapa, que es colocarle ese aparatito que haga, vamos a ver esto en una imagen, el mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, esto, ¿ya? Y eso va midiendo cada 15, cada 20 minutos, y ahí nos aparece en rojo cuáles son las cifras. Ya nos dice, por ejemplo, el paciente tuvo 60% de presión arterial alta durante todas 24 horas, un 20%, un 10%, ¿no? Entonces lo fundamental, muchachos, siempre lo fundamental es esto, controlemos los factores de riesgo. La hipertensión ya le decía una enfermedad poligénica, o sea, tiene varias causas, ¿ya? No es una sola causa. Fíjense, si nosotros este paciente, por ejemplo, el paciente diabético, la diabetes viene en combo con la hipertensión arterial. Es difícil que un diabético ustedes conozcan no tenga presión arterial elevada. Son enfermedades que llamamos ahora cardiometabólicas, vienen pegados, ¿ya? Viene el paciente diabético que tiene sobrepeso, casi siempre tiene hipertensión arterial. No le digo siempre, pero casi siempre en medicina es así, viene en combo la diabetes. El paciente que fuma casi siempre tiene hipertensión. El paciente que toma alcohol, entonces todas estas cosas, a veces la dieta baja en potasio. Decíamos, la dieta rica en sodio, siempre la moraleja para nosotros que nos sirve. ¿Qué tenemos que comer? Poca sal y mucho potasio, o sea, mucha fruta, mucha verdura, ¿ya? Entonces el paciente que es estresado, el paciente que tiene enfermedad renal crónica, o sea, todos estos casos, fíjense cómo regulan la presión arterial. La presión arterial al final y al cabo es una consecuencia de un cambio de estilo de vida nocivo, de un estilo de vida malo para el paciente, ¿ya? Entonces nosotros, paciente que no se cuida, el paciente el paciente que no hace actividad física, el paciente que no tiene una vida regular o disciplinada, el paciente va a ser hipertenso, con seguridad. Tiene los factores de riesgo, lo que hablábamos en la primera clase, que vamos a hablar de enfermedad coronaria. Cuando hablamos de enfermedad coronaria decíamos, no se infarta quien quiere tener un infarto, voy a tenerlo. Si yo juego todos los días, hago deporte, no fumo, no bebo, hago una vida sana, es difícil que me vaya a infartar. En cambio, si un paciente no hace todo eso, se va a infartar. Si un paciente no es obeso, si un paciente fuma, si un paciente es diabético, si no se cuida, si es estresado, es sedentario, por supuesto que va a tener más riesgo. Entonces no se infarta quien quiere, sino quien puede. Igualmente la diabetes generalmente, hay veces, muchas veces, tiene mucho de carga genética, eso lo han llevado y lo van a llevar probablemente en medicina interna. Pero realmente la diabetes, igual que la hipertensión, es una consecuencia de un mal estilo de vida. De comer, de tomar mucha soda, muchas bebidas endulzadas, hacer poca actividad física. Y también muchas veces ustedes se cuidan y tienen factores genéticos. Hay gente que si ustedes tienen papá y la mamá tienen más del 30. Pero indudablemente, no por eso vamos a decir, pero yo mi amigo es diabético y él se cuida. Entonces sí, pero si ustedes se cuidan van a tener menos posibilidad de tener diabetes siempre, ¿ya? Y fíjense las medidas higiénico-dietéticas, cómo repercuten en, 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 la, en las cosas. Aquí fíjense, en esta diapositiva, aquí vemos que la reducción de peso, fíjense cómo va mejorando. Miren, para que veamos en número. De 5 a 20 milímetros de mercurio reduce por cada 10 miligramos. Fíjense, o sea, ¿qué quiere decir esto? Para que ustedes no se olviden de número. Por cada kilo, por cada kilo de peso, cada 10 kilos de peso, le va a bajar, de más que tenga, le sube 10 a 20 milímetros la presión. ¿Qué quiere decir? Si ustedes pesan 100, 20 kilos de más, tienen 20 milímetros más, por lo menos, de presión arterial, de más, 40 y es 140, solo que si no se va a bajar 20 kilos, va a bajar 20 la presión arterial, por lo menos, y va a bajar más todavía. De 140 se van a ir a 120 con que pierda 20, 10, cada 10 kilos de más. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, no se olviden, cómo es importante tener el control de peso. Fíjense, es el factor que más baja de peso. O sea, bajando de peso va a bajar la presión. Entonces, repetimos, por cada 10 kilos de peso fuera de lo normal, de sobrepeso que ustedes tengan, la presión va a subir 10 milímetros más. Por ejemplo, yo te peso 70 kilos
tengo 120, 80. Me subí a 80 kilos, en vez de 120 me va a subir 10 más porque subí 10 kilos. ¿Cuánto me va a dar? 130. Si subí 20 kilos, 140. O sea, cada 10 kilos sube 10 milímetros la presión. Números bien, 10 igual a 1. Por cada 10 kilos de más, 10 milímetros de mercurio sube la presión, ¿ya? Entonces, por eso es importantísimo el mantenimiento del peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque decíamos que la presión arterial es resultante de el gasto cardíaco por resistencia periférica. O sea, tiene mucho que ver el corazón. No es lo mismo bombear para 60 kilos, trabajar para 60 kilos, que trabajar para 100 kilos. Hace mucho más esfuerzo físico y, lógicamente, mucha más presión. El gasto cardíaco tiene que aumentar, ¿ya? En cambio, en cuanto a la dieta, fíjense, la dieta rica en fruta, la dieta DASH, que se llama, que es la dieta que está de moda actualmente, baja también, reduce la presión entre 8 y 10 milímetros de mercurio, una dieta estricta, ¿ya? Puede bajar, baja también. La reducción de sodio en la dieta, fíjense, baja, claro que baja, entre 2 a 8 o 10 milímetros de mercurio. O sea, usted hace una dieta, va a bajar. Si el paciente tiene 130, le hacemos dieta, va a bajar a 120 probablemente. La actividad física regular igual baja. Usted mira, no es mucho, pero sí son 10, igual que la sal, igual que la dieta, ¿ya? Y el moderado consumo de alcohol baja, no mucho, de alegría para los que beben, así que no es mucho lo que baja, tomar o no tomar no hace mucho la diferencia, pero sí estas cosas. Fíjense cómo bajando de peso, el peso es el factor que mejor, ustedes sí lo pueden controlar, que controlando el peso es el que más va a bajar la presión arterial. Entonces, por cada 10 kilos que baje el paciente, la presión va a bajar 10 milímetros. Por cada 10 kilos que baje, 10 milímetros. Entonces, es buena la medida de baja de peso. La dieta también baja 10 milímetros, pero la que más, fíjense en cantidad, 5, 20, la baja de peso. O sea, lo que más hace perder peso de todas las medidas, ¿qué es lo que más ganamos? Lógicamente el medicamento, la reducción de peso, después viene la dieta, después viene la reducción de sal, después la actividad física regular y de último el alcohol, ¿no? Pero lo que más nos va a ayudar a bajar la presión arterial es el bajar de peso. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con la hipertensión arterial. Bien. En cuanto al tratamiento, muchachos, vamos a hacer unas cositas. Vamos a elegir, ¿cuándo elegimos un tratamiento? Eso es importante que lo entiendan. Una vez tenemos paciente diagnosticado, sabemos que el paciente tiene una hipertensión arterial, le vamos a pedir, lo que siempre vamos a hablar en el tratamiento tiene que ser un tratamiento personalizado, ¿ya? El tratamiento, pedimos las pruebas normales que ustedes piden en un laboratorio, un hemograma. ¿Para qué nos va a servir? Para ver si tiene anemia, no tiene, si la anemia se presenta en la enfermedad renal. Un perfil lipídico, si tiene colesterol, triglicéridos, ácido úrico. ¿Por qué nos va a servir eso? Para definir si ese paciente, vamos a dar algún medicamento. Todo esto es para definir qué tipo de medicamento podemos usar con el paciente, ¿ya? Para eso nos sirve. No es que nos sirve para laboratorio que vamos a pedir por pedirle. Esto nos va a ayudar a qué, por ejemplo, si vemos un ionograma, la tiroides, un examen de orina, el azúcar es importantísimo. A ver que el paciente diabético con presión alta, que casi siempre viene en combo, se trata de una manera. Si el paciente no es diabético, se usa otro medicamento. O sea, vamos a ver, elegir un medicamento. Hay más de 120 remedios en el mercado que tienen ahorita para usar. Y ustedes miran, si hay tantos remedios, ¿por qué no usan uno? Justamente, pues hay tanto, porque cada paciente es diferente. Si el paciente tiene la creatinina alta, arriba de 1.4, que es un daño renal, vamos a usar un antihipertensivo importante. Si el paciente tiene ácido úrico alto, vamos a ver que podemos usar el ácido úrico alto, por ejemplo, no podemos usar diurético, porque se le sube más el ácido úrico. Entonces, en ese paciente vamos a elegir, esto nos sirve de qué, para elegir qué tipo de medicamento vamos a usar. Por eso le pedimos, ya decimos el paciente tiene 140-80, bien. Ahora le pedimos al laboratorio para definir qué tipo de tratamiento y le hacemos la pregunta, ¿tiene daño renal, es diabético, fuma, no fuma? Todas esas cosas. Y luego de aquí vamos a empezar ya con el tratamiento, hablar de la terapéutica, viene a ser importante. Dos cosas. Primero, no nos perdamos con este número. Siempre nuestro objetivo es manejar la presión arterial debajo de 130-80, porque decíamos que el límite para la presión arterial alta era 130 y 80. Paciente que tenía 130 o más de 80 de la de abajo de la diastólica, ya era un paciente hipertenso. Entonces, primero, metámonos una cosa en la cabeza bien clara. El paciente que es hipertenso y nosotros lo medicamos, tiene que estar con una presión arterial normal, ¿ya? Eso es una cosa que cuesta a veces hacerle entender a la gente y a muchos médicos, de que ese paciente no basta con que baje un poco. Porque ustedes me dirán, el paciente toma remedio, pero tenía antes 200, ahora tiene 160. Igual es alta, no está bien controlado ese paciente. El objetivo es mantener al paciente menos de 130-80, que eso es lo normal. No en casos que le dicen, no es que le está acostumbrado a la presión alta, se le bajan mucho, ya no. Lo normal es esto, pues, hijito, ¿no? 130-80. Y nosotros tenemos que volver a lo normal, para eso le estamos dando tratamiento, ¿ya? Este es un gran error que tenemos todos los médicos y no lo hacemos, y no solamente acá en Bolivia, en todo el mundo. Porque estos pacientes
La típica, ustedes van a ver en la emergencia, son pacientes que dicen, yo tengo 160, 100. Yo tengo 180, es como un concurso. Yo tengo 200 y no siento nada, no me molesta. Por ese paciente, lo que hablamos, los órganos dianos, va dañándose los órganos. Se va dañando el corazón, la vista, la retina, el riñón, los vasos, el cerebro. Entonces, ese paciente, por eso la hipertensión como enfermedad silenciosa, ese paciente, el hecho que le moleste o no moleste no es importante. Lo que tenemos que tener en cuenta, pues, ya decíamos en la primera clase anterior, ¿tiene síntomas o no? No importa. Lo que va a cambiar, eso nos dice de la cronicidad de la enfermedad. Si el paciente le duele la cabeza, quiere decir que el paciente recién le está empezando la presión. Si el paciente no siente nada, quiere decir que ya está acostumbrado a esa presión y no quiere decir que sea buena, es mala igual. ¿Ya? Tenemos nuestro objetivo. Yo lo que veo es triste, muchachos, cuando ustedes ven un paciente en diálisis. ¿Por qué? Porque el doctor me daba mi remedio. Sí, doctor, yo tomaba, ¿qué tomaba? Cualquier remedio va a poner un nombre, un enalapril. El doctor le dio el enalapril porque tenía presión y nunca más lo controló. No le digo que el paciente no es tomar el remedio, porque el remedio puede no bajarle la presión o puede bajarle un poco. No estamos cumpliendo nuestra meta. ¿Cuál es la meta? Es mantener la presión menos. Usted tiene que controlar a ese paciente hasta que controlemos la presión. Le doy un remedio, dieta. Le tomo la presión, sigue 140, 80. Le doy otro, le aumento otro remedio, dieta. Ya bajó a 120, 130, 80. Ahí ya me quedo. Ya no es Doctor, darle el remedio, no es como la neumonía. Sí, 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 doctor, buen sí. día. Entonces quiere decir Buen que día. lo ideal sí o sí es mantenerlo hasta el rango normal de la 130, presión, 80. así, Exactamente. así Ese es llega lo un que debe hacer. paciente obeso o que siempre ha tenido Así una... es. Ay, Hipertensión arterial sistémica, exactamente. No hagan eso, yo le decía, esos son los errores que cometemos los médicos habitualmente. Decir, no, su presión está acostumbrado. No, no está acostumbrado. Es como que nos den palo todos los días y nos den guaca todos los casos. No estamos acostumbrados, por supuesto, pero eso no es bueno, por supuesto que no es bueno, ¿no? Entonces tenemos que mantener al paciente con presiones normales. Ese es nuestro objetivo. Eso es nuestro ideal. No es darle el remedio, que es el gran error que cometemos todos los médicos. Le dan, van a los seguros. ¿Quién de ustedes no tiene un familiar que tiene presión alta? Va al médico y ya nomás le da. ¿Cómo sabe si le bajó o no le bajó? ¿Cómo sabe si ese remedio le hizo efecto o no le? No le dicen. Entonces el paciente toma su remedio y cree que está bien y el paciente está con 180, 100, está hipertenso. Entonces el objetivo es, si ustedes lo dejan con 140, ese paciente al riesgo igual tiene riesgo de tener problemas. Entonces nuestro objetivo es mantener presiones menos de 130/80. Ese debe ser nuestro objetivo. Este es un paciente que va a hablar bien de nosotros, decir, un paciente es hipertenso, yo le tomo la presión y está con 130/80. ¿Y quién lo medica? Tal doctor. Está bien, así debe ser. Y no es porque usted elija un buen remedio, porque eso van a tener con la experiencia. Pero sí lo importante, muchachos, es que ustedes lo puedan medicar bien, lo puedan controlar, explicarle al paciente. Por eso es que a muchos médicos no les gustan los tensiómetros digitales. Yo le digo al paciente, usted contrólese, si usted sigue arriba de 130, 80, me avisa y le cambiamos el medicamento, lo aumentamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero no lo dejen así, porque si está arriba de 130, 80, el paciente va a ir a insuficiencia renal, va a ir a un infarto, va a ir a una embolia. Menos riesgo que cuando tenía 190, 200, es verdad, pero igual tiene riesgo. Entonces, si nosotros, nuestra medida, si nosotros lo estamos tratando, es para componerlo. Es como una vesícula que ustedes le den y le den un cólico le da y le da un antiespasmódico. No le están solucionando el problema. Entonces, nuestro doctor, objetivo, la presión es menos de 130. Sí, sí, sí. doctor, disculpe, pero Diga. ¿existe alguna complicación en que mi paciente, por ejemplo, después de estar acostumbrado a tener una presión elevada y después se le controla y se le baja, llegue a sufrir de hipotensión así y mi No, paciente claro. O sea, si ustedes lo medican, por eso les decía, si ustedes, por ejemplo, ya hablamos hablar de emergencia y urgencia, que son temas clásicos, por ejemplo, el paciente que tiene una hipertensión arterial severa y no tiene riesgo de vida del paciente, tienen 3, 4 días, usted tiene que bajarlo de a poco. Nunca lo tenga un paciente que está acostumbrado a tener 200, 100, en 120, 80 en un día. Ese paciente vayan bajándole, vayan bajando y contrólenlo, pero lo ideal, ese paciente no va a tener hipotensión porque la presión normal nosotros nacemos, es como le digo, que nació una persona sin un brazo o le cortaron un brazo. Él siempre vive así, sí, pues, pero no es normal. Eso tiene que meterse a la cabeza. No es eso que muchos médicos le van a decir. No, lo que pasa es que él maneja así. Entonces, estas cifras que yo le estoy dando son cifras que la usan en Europa, en Estados Unidos, en África, en Latinoamérica. O sea, no hay. Ahora, el riesgo de que ustedes le estén dando mucho hipotensor y este paciente que tenía 180, 100, le estén bajando a 100, 110, 110, 80, 160, eso es muy bajo para él. Decíamos que el límite era 130, de arriba de 130 era hipertenso. Este es el límite. El paciente lo tenemos 125, 120, no va a tener ningún problema. Es más, va a estar bien, no se acostumbra, uno no se acostumbra a la enfermedad. No es como ustedes me digan, todos los días le da fiebre, no sé, no es normal.
que tenga fiebre, pues es una enfermedad. Entonces, si decimos que las cifras estas son para pacientes que son para todas las personas, el que está arriba de 130 o 130 ya es hipertenso. Y nuestro objetivo es controlar eso, ¿ya? Entonces, no hagan eso, muchachos. Lean, miren, vean, investiguen, porque muchos médicos manejan esa tendencia que usted me dice. No, su presión es 200, es que si le bajamos mucho. No, igual que el azúcar. Vamos a ver que hay parámetros en la diabetes. En la diabetes del paciente, yo me pongo insulina, pero tiene 200, no le sirve nada. Pero yo me pongo una insulina americana, la Lanto, que es la más cara. Igual tiene 200, está mal controlado. En cambio, el otro paciente, yo tomo Pajacedrón, pero está en 130. Ese es el que tiene que estar. Ese es nuestro objetivo. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, vamos a ver que nuestro objetivo es mantener la presión debajo de 130-80 con la menor cantidad de medicamentos posible. O sea, ¿qué remedios? Vos usas uno, el doctor usa otro doctor usa, no importa. Pero lo que importa es que el paciente esté con menos de 130-80. ¿Ya? Eso es lo que no tenemos que perder, nuestra meta, nuestra luz, nuestro norte es ese. Entonces, siempre buscamos tener al paciente con menos de 130-80 y usar el medicamento lo más personalizado posible. Por decir, si el paciente es diabético, tenemos que usar, vamos a ver después, los sartán en enalapril. Si el paciente es fumador, tenemos que usar un calcio antagonista. Si el paciente tiene dislipidemia, no podemos usar diurético. Si el paciente es diabético, no podemos usar diurético. Si el paciente es cardíaco, tuvo infarto, vamos a usar beta bloqueante. O sea, vamos a ir usando de acuerdo a cada paciente. Pero nuestro objetivo es bajar la presión a 130-80 o menos. Con 130 podemos ser un poco flexibles en cuanto a decir 130 y hasta 140. Pero no se conforman ustedes con bajarle a un paciente. Lo ideal, lo que dicen los libros, las guías, son 130-80. ¿Ya? Pero a veces, como te dicen, le damos el medicamento al paciente, yo me mareo, otro me siento mal, sí, pues, pero porque se la están bajando mucho, seguramente el paciente maneja 100, 110, entonces está muy baja, tampoco le van a bajar muy bajo, déjenlo en 120, 120 y 130, que es una presión normal alta, pero no es enfermedad, ¿no? Fíjense, entonces acá tenemos una serie de elegir, mire aquí, por ejemplo, son los parámetros que dan los objetivos, esto es de la gestión pasada, de 2015. Esta es una diapositiva que cambió muchos hábitos. La población general, porque eran números diferentes que manamos, 140, 90, y así decíamos que era hipertensión. Si el paciente tenía 135 hasta 140 no era hipertensión, ahora vemos que no. Pero fíjense ya en esa época, hace una década, ya esta diapositiva, en todos los pacientes deben tener menos de 130-80. Ese es el objetivo primero, ya no 140, menos de 130-80. Y en lo que son diabéticos, menos todavía. ¿Por qué? Porque el daño renal hay que tener 120, 110, mejor. Y en la insuficiencia renal, fíjense, son menos cifras. ¿Por qué? Porque ya para esto ni la presión normal es buena, tiene que bajar más todavía. Entonces, pero nuestro objetivo, yo lo que quiero es que ustedes como médicos generales que vamos a hacer y que puedan hacer su especialidad, el límite es 130-80. Siempre tenemos que manejar a un paciente 130-80. Si no, no tiene sentido. ¿Ya? Otra cosa importante en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que ver la severidad, lo que hablamos, cómo vemos la severidad con la hipertensión en la clasificación. El paciente que tiene grado 1 o estadio 1, decíamos que es el paciente entre 130 y 140. Estadio 2 entre 140 y 160. Y estadio 3, arriba de 160, era una hipertensión arterial severa. Primero vemos qué grado es, para ver si damos un medicamento u otro. Por ahí el paciente no es tanto, si es un estadio 1, por ejemplo, tiene 135 y el paciente es obeso, gordo, que haga ejercicio y va de peso y se va a curar. Va a estar bien. No va a tener problemas con la presión. Porque no es severa. Ahora, si el paciente tiene 200, 110, por más que le hagan los ejercicios y la dieta que tienen que hacerlo, tienen que darle medicamento, porque no va a bajar el tipo con solamente la dieta y la actividad. O sea, depende mucho de la severidad para elegir un tratamiento. Y también es importante el daño de órgano blanco, por lo que lo decíamos, si el paciente tiene una diabetes o tiene una enfermedad renal, tenemos que ser más exigentes, bajar a esta cifra, 120 y menos de 80, más todavía. ¿Por qué? Porque ya esos órganos están dañados y la presión arterial, por más que sea levemente elevada, le va a molestar. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo siempre, muchachos, no perdamos nuestro norte, es mantener la presión arterial menos de 130-80 para todos los pacientes. Para algunos más, pero a nosotros nos interesa menos de 130-80. Y lógicamente, lo decía, controlar siempre al paciente, tratar de manejar parámetros únicos, fíjense, en todos los pacientes. Tratar de controlar, por ejemplo, si el paciente es diabético, hay unos medicamentos para la presión que tenemos que usarlo. Si el paciente es dilipidémico, quiere decir colesterol, triglicéridos, vamos a ver con los análisis, hay otros medicamentos que son. Si es fumador o tiene asma, tiene problemas pulmonares, hay otro medicamento para la presión. Por eso que vamos a ver cuando hablamos de tratamiento, que en la próxima clase vamos a hablar de seis medicamentos que hay, seis grupos. Hay muchísimos, pero todo pertenece a un grupo. Es igual que los antibióticos. Existen los diuréticos, ahí tenemos la hidroclorotiazida, la furosemida, la clortalidona, la acetosolamida, todo diurético, pero son diuréticos.
hacen lo mismo. Eso, por ejemplo, le hacen mal a todos los que tienen ácido úrico alto, porque le van a elevar el ácido, todos los diuréticos. Entonces no vamos a usar el paciente que tiene ácido úrico alto. Bien. Hay otro grupo que son los IECA, los inhibidores de enzima de conversión, que es lo que más ustedes van a usar y que van a ver que son los enalapril, terminan con pril. Enalapril, captopril, lisinopril, perindopril, son varios. Esos son indicación obligatoria. ¿En quién lo usamos? Vamos a ver en el diabético o en el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a ir eligiendo, yo lo que quiero, por eso en esta clase próxima que vamos a ver, es elegir el mejor medicamento para ese paciente. Y se puede elegir el mejor medicamento de acuerdo a qué, a lo que queremos bajar y más que todo la enfermedad que tiene el paciente. No seguir en protocolo decir, la primer medicamento que hay que usar es este. No, depende de cada paciente. Si el paciente es gordo, por ejemplo, no vamos a usar diurético, porque el diurético va en relación, ustedes saben que el gordo tiene poca agua, el agua va en relación inversa a la grasa, mientras más gordo es, menos líquido tiene. Y entonces usamos diurético, el paciente lo vamos a depresionar, va a tener calambre, va a estar mal, vamos a poner hipovolémico. El diurético, entonces vamos a usar en qué pacientes vamos a usar, en los que tienen insuficiencia cardíaca, en algunos pacientes que tienen daño renal. En esos pacientes vamos a usar. No, yo quiero usar, no se trata de elegir el que yo quiero usar. El paciente es asmático, en el paciente asmático vamos a usar un grupo de medicamentos que se llaman calcio antagonistas. ¿Por qué? Porque esos dilatan los bronquios, sirven para el asma. ¿Cuáles son esos? Los nifedipino, nitrendipino, todo lo que son nimodipino, todo lo que son medicamentos que actúan por un mecanismo calcio antagónico que se llama. ¿Ya? Eso vamos a verlo en grupo. Yo no quiero hablar de fisiopatología. Yo lo que quiero es que ustedes sepan de que cada paciente tiene un especial. Que vamos a ver, hay un grupo de medicamentos. No quiere decir que ustedes tienen que manejar los 120 remedios, pero sí yo quiero que ustedes no metan la pata con decir que el paciente diabético, un diabético ya yo me meto a la cabeza, es hipertenso, tiene presión arterial diabético, voy a usar dos grupos de medicamentos, uno de los dos. O uso los ARA2, que son los sartán, candesartán, valsartán, todos los tanques, los sartán, terminan todos. O usamos los inhibidores de enzima de conversión, que son los IECA, los priles, enalapril, captopril, lisinopril. ¿Ya? Es el diabético, sí o sí tiene que recibir, se llama indicación obligatoria. No pueden tener un paciente hipertenso, ustedes si es diabético y no usar uno de esos dos remedios. Que usted, ese paciente se va a Estados Unidos, se va a Chile, se va a Miami, donde se vaya, a Nueva York, a la Clínica Mayo, y usted es diabético, no le dieron uno de esos dos remedios, está mal. Ahora ustedes me dirán, pero allá no, vamos a ver el enalapril, el captopril vale 3 por 50 centavos. Entonces en nuestro medio tenemos eso. En Estados Unidos, en la Clínica Mayo, no usan enalapril ni captopril, porque ellos tienen el lisinopril, tienen el perindopril, que eso se da una vez al día, es más cómodo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es económica, pero la acción es la misma. ¿Entienden? El lisinopril, el perindopril yo lo doy una vez al día ya, en Miami, en Nueva York, que sí, en Europa. Aquí nosotros tenemos el pobre captopril, que vale 0,50, creo, y el enalapril. Pero hace lo mismo que el lisinopril y el perindopril, porque es del mismo grupo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el precio, por eso se da una vez al día justamente porque es más seguro. Y la acción, que en vez de durar 24 horas, el que nosotros usamos el captopril, hay que darlo 3 veces al día, porque es acción de 8 horas. El gringo usó lisinopril, que vale 8 o 12 pesos, que es la Cerdil, que aquí lo van a tener, o Hipopres, que se llama. Y acá hay también, pero ese medicamento vale 8 o 10 bolivianos. Y hace lo mismo que tomar 4 captopril por día, que vale 50 centavos. Pero ¿cuál es la diferencia? La comodidad. Entonces el paciente acá lastimosamente no tiene recursos, no le puedo darle lisinopril, vale 8 pesos todos los días, le pesa a algún paciente. En cambio en Estados Unidos por ahí puede o le dan gratis, en Europa le dan gratis, pero acá tenemos el captopril y el enalapril, pero el captopril, ¿cuál es el problema del captopril? ¿Hace lo mismo? Claro que hace lo mismo, la diferencia es la vida media. El captopril solamente actúa 6 horas. Tenemos que darle cada 6 horas. El enalapril tenemos que darle cada 12 horas porque no dura 24 horas. En cambio los otros medicamentos, por eso le decía, no hay motivo para que ustedes, muchachos, usen un mal medicamento. Ustedes me dirán, pero yo estoy qué sé yo, en Guayarán, no importa. Ya les decía, hablamos de diurético. En diurético los gringos usan, qué sé yo, la furosemida, usan la clortalidona o qué sé yo, la toresamida, que son diuréticos nuevos. Ustedes acá tienen la furosemida, que es común, la hidroclorotiazida. Igual hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La acción en cuanto al tiempo. La otra hay que darlo una vez al día, la otra tenemos que darlo 3 veces al día. Aquí tenemos que dar 3 tabletas para que hagan el efecto de una, ¿no? Pero no hay motivo, no podemos decir nosotros, no, lo que pasa es que acá en Bolivia, no hay motivo, muchachos. Ustedes pueden hacerlo tan bien con un medicamento u otro, ¿ya? Bien, muchachos, la próxima vamos a ver ya todo lo que es fármaco nada más. Yo lo que quería darle bien claro ahora es hincapié en cómo vamos a controlar al paciente
cómo tenemos que hacerlo, que eso es clave. Y lo más importante es cuál es nuestro objetivo, cuándo vamos a usar, por qué usamos un remedio, por qué usamos otro, de acuerdo a cada paciente vamos a usarlo. No usamos guía, no usamos escalones, yo uso este, a mí me gusta este otro, no. Usamos de acuerdo a qué es lo que tiene ese paciente. ¿Ya? Bien, muchachos, lo dejamos para la próxima, ¿ya? Le voy a pasar 1 o 2 días antes la clase para que lo tengan, ¿ya? Métale, Está bien. muchachos, quedamos así, Ok. ¿ya? Hasta luego, hasta luego. Bien.